Muy bien, a ver, lo tengo a Stalin Zacoto, ¿no? Él es especialista en materia de seguridad. ¿Me escucha, doctor Zacoto? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo has pasado? ¿Cómo está? Junto a José Luis Cañizares, María Sol Borja, quien le habla Fabricio Vela, les saludamos. Y un poquito quisiéramos sus impresiones sobre lo que está viviendo el país, pero quiero partir tal vez de la noticia desde el ámbito político, de la decisión política más importante. Entiendo que es una decisión inclusive inédita, la adoptada por el presidente de la República al declarar o reconocer, porque el término que utiliza el decreto es reconocer la existencia de un conflicto armado interno en el país. Fruto de eso, declara como organizaciones terroristas a varios de esos grupos de delincuencia organizada y además dispone de la intervención de los militares. ¿Qué significa esto? Stalin Zacoto. Gracias. Mira, lo que tiene que entender la ciudadanía es que esto no es un problema de seguridad ciudadana. Este es un problema, lo que estamos viviendo actualmente es un problema de seguridad nacional. Esto no lo puede arreglar de manera definitiva el Ministerio del Interior ni la Secretaría de Seguridad. Esto tiene que arreglarlo ya es el Ministerio de Defensa a través de un plan que existe para combatir a los grupos terroristas que puedan estar operando en el Ecuador. Ya en este momento esto dejó de ser un problema de seguridad ciudadana, es un problema de seguridad nacional. Eso es lo primero que tenemos que dejar plenamente identificado y decirlo de manera franca y directa, porque caso contrario nos vamos a estar engañando. Entonces, con esta decisión, los militares tienen vía libre para utilizar armamento letal sin el denominado uso progresivo de la fuerza, doctor. A ver, el uso del armamento letal siempre tiene que hacérselo observando, sobre todo, el uso progresivo de la fuerza. Lo que ha ocurrido el día de hoy en la ciudad de Esmeralda, lo que ha ocurrido en Guayaquil, lo que está ocurriendo en el centro histórico de Guayaquil, de Quito, lo que ha ocurrido en TC Televisión, ya no es un problema de delincuencia común. Esto es delincuencia organizada. Esto ya son actos que tienen que ser identificados como actos de terrorismo y no nos perdamos, para eso está claramente estipulado e identificado esa actividad dentro del Código Orgánico Integral Penal en el artículo 366 del Código que te he manifestado. Entonces, no nos perdamos, ya en este momento la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas tienen que actuar con toda la contundencia necesaria para restablecer el orden que en este momento se encuentra alterado y someter al derecho y someter al orden a todos los centros en los cuales exista algún tipo de manifestación de alteración del orden público o de alteración del orden interno de un centro de privación de libertad. Acabamos de ver en el Twitter un video en el cual se puede observar que es a los guías penitenciarios. Y este es el momento de actuar, y hay que actuar con mano dura. Para estos momentos es que existen las leyes, para este momento es que existen los grupos especiales. Es momento de dar la orden y desde luego el señor presidente de la República y todos sus ministros tienen que asumir la responsabilidad política del momento en que estamos viviendo, porque esto no es que se ha degenerado de un día para el otro. Este es el proceso de degeneración de un largo tiempo que se ha visto abocado, sí, en los últimos días, pero finalmente esto era algo que ya era previsible. Fuerzas del entender esta crisis, porque si estamos hablando de una crisis de territorio nacional y además de una crisis interna en las cárceles, en los centros de privación de la libertad, tienen las fuerzas del orden, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, la capacidad de enfrentar esta crisis, sobre todo viendo la
noche de ayer, que entre la noche y la madrugada del día de ayer, que se cuesta de la acción ciudadana, si es que realmente existe la capacidad de enfrentar lo que está pasando. Mire, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están altamente capacitadas para llevar adelante operaciones tendentes a recuperar el orden público, pero tiene que haber una sintonía eficiente entre los administradores de justicia, la Fiscalía, Defensoría Pública. ¿Para qué? Para que una vez que caigan presos, que sean retenidos, detenidos, las personas que están alterando el orden público, sean sometidos inmediatamente a la flagrancia y que sean sometidos al procedimiento que corresponde y que cuidadito, le estén dando paso a las medidas sustitutivas. Estos señores tienen que estar bajo 7 llaves y tienen que entender que hay que respetar los derechos humanos. Sí, respetamos los derechos humanos, pero con preferencia para los ciudadanos buenos, los que queremos trabajar. No podemos permitir este tipo de desorden. No podemos permitir que finalmente estas personas beligerantes finalmente pretendan elevar a la categoría de derecho sus abusos. Eso no lo podemos permitir. Y si el gobierno nacional no nos puede dar seguridad, ok, flexibilice que aquellas personas que han tenido sus permisos de tenencia y de porte de arma puedan en este momento portar los que tenían porte y tener sin ningún tipo de problema, porque finalmente en los últimos 4 meses no se ha emitido ni un solo permiso de arma y la ciudadanía se encuentra indefensa a la merced de estos mozalbetes que quieren hacer lo que les da la gana, y eso no lo podemos permitir. Doctor Zacoto, ¿qué implica la declaratoria de terroristas de estos grupos? Lo conversábamos con el equipo hace minutos porque recordamos que en su momento, incluso lo debatimos aquí hace algunos meses en esta mesa de trabajo, el gobierno del presidente Lasso ya había evaluado esa posibilidad al interior del COSEP y finalmente no tomaron esa decisión. ¿Por qué no lo hizo Lasso y lo hace hoy Noboa? ¿Y qué implica esa declaratoria de grupos terroristas a estas organizaciones de delincuencia organizada? Doctor Zacoto. Gracias. Mira, desgraciadamente, cuando la delincuencia organizada opera como tal, tiene sus características específicas, pero en el momento en que este grupo de delincuentes organizados actúan y causan terror en la sociedad, se convierten inmediatamente en terroristas. Para eso, simplemente lo que hay que hacer es hacer el análisis hermenéutico de la norma y ver cuál es el verbo rector que establece el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, y ahí tenemos la definición. Ellos en este momento pasaron de grupos de delincuencia organizada, tienen que ser tratados de esa manera. Correcto, doctor Zacoto. Le agradezco por estos minutos que usted ha conversado con nosotros para un poquito tener y seguir abundando en detalles sobre lo que está pasando. Muy amable. Gracias por la invitación. Que tenga una buena tarde. Gracias a usted, a Stalin Zacoto, que ha estado con nosotros. Él es analista en materia de seguridad.